Buenos días, compañeros y profesora. Antes que nada, espero estén teniendo un muy bonito día. El día de hoy les voy a hablar acerca de una enfermedad bastante frecuente en las mujeres para mi materia de temas selectos de la salud. Espero sea de su agrado. Les voy a dar una breve introducción de la enfermedad que voy a hablar, la cual es el síndrome de ovario poliquístico. Esta es una enfermedad muy frecuente e incluso llega a afectar hasta el 10% de las mujeres que se encuentran en edad reproductiva y es consecuencia de un desequilibrio en el nivel de las hormonas sexuales femeninas. Y esta va a tener como consecuencias alteraciones e irregularidades en el ciclo menstrual, problemas de acné, aparición de vello excesivo en ciertas partes del cuerpo donde generalmente la mujer no presenta, ya como en el bigote y la barba. Y también problemas de obesidad. Ahora voy a explicar sobre el desarrollo de esta enfermedad. El síndrome de ovario poliquístico se va a desarrollar como resultado de una disfunción hormonal y metabólica de la mujer y ciertamente la causa exacta de la enfermedad no se conoce, pero sí se sabe que existen ciertos factores que predisponen a la enfermedad, como la herencia. Y esta es un factor mayor de riesgo para que tú la puedas padecer, aunque también algunos factores pueden provocar que se aumente la probabilidad de padecer esta enfermedad. Por ejemplo, que tú lleves una mala alimentación, problemas de sobrepeso, tengas obesidad o una falta de actividad física. Todo esto que acabo de mencionar puede favorecer a la aparición de la enfermedad, pero ahora voy a explicar la fisiopatología. Para entender qué es lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico, primero tenemos que saber cómo está constituido el aparato reproductor femenino y cuál es el funcionamiento normal para después explicar qué sitios específicos son los que se encuentran alterados y hacen que aparezca el síndrome de ovario poliquístico. El aparato reproductor femenino está formado por el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. Mientras que los ovarios se encuentran en los óvulos, estos van a estar en una etapa de maduración, lo que resulta que cada mes la glándula pituitaria los va a ayudar a madurar. ¿Y cómo es que se hace esto? Pues la glándula pituitaria va a liberar dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folicoestimulante. Estas hormonas son las que viajan a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los ovarios. Y aquí se va a encargar de ayudar a estimular la maduración y crecimiento de los óvulos, los cuales se encuentran guardados en unas bolsitas llenas de líquido que se llaman folículos. Mientras estos están madurando, los folículos van a empezar a liberar estrógeno, que es la principal hormona sexual femenina. Una vez que el estrógeno está en un nivel adecuado, la glándula pituitaria va a emitir una mayor cantidad de hormona luteinizante. Entonces, cuando sucede eso, el folículo que se encuentre más maduro se va a romper y va a liberar al óvulo, el cual va a viajar y es el proceso que se llama ovulación. Y bueno, ¿qué sucede con los óvulos que no maduran? Simplemente se quedan ahí y ahí se guardan. Ahora, el óvulo que fue liberado va a viajar a través de la trompa de falopio y ahí van a suceder dos cosas. Una es que si el óvulo es alcanzado por un espermatozoide, se va a dar la fecundación, estos van a viajar al útero, se van a implantar y va a iniciar el desarrollo y formación de un bebé. Por otro lado, si el óvulo no es fecundado, entonces el óvulo comparte el revestimiento del útero y va a ser liberado en un proceso que conocemos como menstruación. Ahora, entonces, ¿qué sucede en el síndrome de ovario poliquístico? Pues resulta que la glándula pituitaria va a liberar una mayor cantidad de hormona luteinizante y esto va a provocar una alteración en el ciclo menstrual y en la maduración de los folículos, de tal manera que la ovulación no va a ocurrir. Esto puede traer problemas de infertilidad y otra situación es que los folículos que quedaron en un estado inmaduro pueden no deshacerse y por el contrario quedarse como bolsitas llenas de líquido y formar lo que se conoce como quistes en el síndrome de ovario poliquístico. Al existir una mayor cantidad de testosterona, que es una hormona sexual masculina, las mujeres en condiciones normales producimos una pequeña cantidad de esta hormona y no presenta ningún problema, pero en caso de las mujeres que padecen esta enfermedad, la producción está demasiado aumentada, entonces esta situación se va a complicar aún más, porque en el síndrome de ovario poliquístico
existe una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que básicamente funciona como una llavecita que abre las células y permite el paso de la glucosa obtenida de los alimentos en su interior. Para que la célula pueda utilizarse como energía, estas células no van a reaccionar de una forma adecuada a la insulina y no se van a abrir de tal forma que no va a entrar la glucosa. Entonces la glucosa o el azúcar en la sangre va a empezar a aumentar esta situación y va a ser detectada por el páncreas. Y en un intento de ayudar a estas células va a empezar a liberar una mayor cantidad de insulina. El aumento de insulina se ha agregado al aumento de la hormona luteinizante y juntas van a favorecer a una mayor producción de testosterona. Estos puntos son muy importantes porque la causa principal de todas las manifestaciones de la enfermedad pues son las que vamos a hablar más adelante. Les voy a hablar sobre los síntomas. Como número 1 tenemos alteraciones e irregularidades en el ciclo menstrual. Una paciente sana presenta ciclos menstruales que varían entre los 28 y 30 días aproximadamente, pero en las pacientes que padecen síndrome de ovario poliquístico, estos ciclos menstruales pueden prolongarse más allá de los 35 días o incluso presentarse hasta 6 meses sin menstruación. El número 2 es el hirsutismo. El hirsutismo es consecuencia del aumento de la testosterona y básicamente se refiere a la aparición de vello excesivo en ciertas partes del cuerpo donde generalmente no aparece, como ya habíamos mencionado, en el área del bigote, la barba, el pecho, la espalda, incluso en el abdomen. Otra de las manifestaciones del aumento de la testosterona es la aparición del acné y pérdida del cabello. Como número 3 de otro síntoma se presenta la acanthosis nigricans, que consiste en la aparición de manchas oscuras de tipo aterciopelado en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo en el área del cuello o las axilas. Y este es un dato característico que existe sobre tener una resistencia a la insulina. Lo número 4 son los problemas de obesidad que mencionaba antes. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico pueden desarrollar obesidad de tipo central, así como problemas en el control de colesterol y triglicéridos. En número 5 tenemos como quistes en los ovarios en el síndrome de ovario poliquístico. Esto se debe a que los folículos que se quedaron en un estado inmaduro pueden no deshacerse y por el contrario permanecer como bolsitas llenas de líquido y formar lo que conocemos como quistes. Y número 6, la infertilidad. Ya comentamos que la insulina y el aumento de la hormona luteinizante pueden provocar una alteración en el ciclo menstrual y falta de ovulación. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que las mujeres que han presentado algunos de estos síntomas se atiendan, porque las mujeres que no reciben un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado tienen mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades a largo plazo, por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, porque existe una resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares como hipertensión arterial y problemas de infertilidad, y en casos más graves ya desarrollar cáncer de endometrio. Ahora, como diagnóstico de la enfermedad. Bueno, como vamos a hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, antes que nada debemos de descartar otras enfermedades que pudieran generar un cuadro clínico similar. Además, existen ciertos criterios que nos van a ayudar a hacer este diagnóstico. Si una mujer presenta 2 de los 3 criterios que voy a comentar, estamos ante un caso de síndrome de ovario poliquístico. El criterio número 1 son alteraciones en el ciclo menstrual. Presentar ciclos menstruales que se prolonguen más de allá de los 35 días o incluso presentar hasta 6 meses sin menstruación. El criterio número 2 son las manifestaciones clínicas y bioquímicas de hiperandrogenismo. Esto quiere decir que el aumento de los niveles de testosterona van a causar problemas de acné o pérdida de cabello, como mencionábamos. Además, por medio de un estudio de sangre se va a determinar si existe un aumento en los niveles de testosterona. Criterio número 3. Determinar por medio de un estudio ecográfico si existe la presencia de estudio. El médico va a determinar si los ovarios están aumentados de tamaño. Además, va a determinar si existe la presencia de 12 o más folículos que tengan
un diámetro de 2 a 9 milímetros. Ahora voy a hablar sobre el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis para mencionar que no voy a hablar de un tratamiento específico, ya que cada mujer es diferente y pues su cuerpo va a reaccionar de manera diferente. Y es muy importante que la mujer acuda con un médico para que juntos determinen cuál es el tratamiento indicado para cada mujer, ya que se tienen que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, si se desea o no desea tener un bebé en el momento del diagnóstico, y este es un pilar fundamental para el manejo del síndrome de ovario poliquístico. La alimentación adecuada es otro factor que debemos de tener muy en cuenta, ya que el control de peso, que ya comentamos que las pacientes con este síndrome van a presentar resistencia a la insulina, problemas de obesidad, por lo tanto es muy importante desarrollar hábitos de vida saludable, realizando actividad física y llevando una buena alimentación, lo que nos referimos a disminuir el consumo de carbohidratos, azúcares y grasas. Ahora bien, hablando de medicamentos, si la paciente en el momento del diagnóstico no desea tener bebés, se pueden emplear anticonceptivos orales, hormonales, estos con la finalidad de regular el ciclo menstrual y disminuir la producción de testosterona. Pero si la paciente en el momento del diagnóstico desea quedar embarazada, se pueden utilizar medicamentos inductores de la ovulación. En caso de las pacientes que presentan problemitas de vello excesivo, pérdida de cabello o acné incontrolable, se pueden enviar medicamentos que se llaman antiandrogénicos. En el caso de las personas que presentan resistencia a la insulina, se emplean medicamentos que se llaman hipoglucemiantes orales, por lo que podemos poner un ejemplo que mandan a las mujeres que presentan esta irregularidad. Les mandan un medicamento que se llama metformina, que a pesar de que utilizar estos medicamentos aún no se logra regular los ciclos menstruales, la ovulación y sigue presentándose problemitas para tener bebés, entonces existen otras alternativas, por ejemplo la incisión ovárica laparoscópica. Este procedimiento se realiza dentro de un quirófano y aquí el médico va a introducir una pequeña agujita que emite pequeñas descargas eléctricas. Esto es con la finalidad de destruir áreas específicas en el ovario que se encarga de producir la testosterona. Con el tiempo la testosterona va a disminuir y entonces va a poder llevar a cabo la ovulación y va a poder tenerse el bebé. Y bueno, esto ha sido todo sobre mi tema. Espero que les haya gustado.